Descubre 2 horas de reflexiones estoicas increíbles para transformar tu noche y dormir en paz. En una esquina polvorienta de la Ciudad de México, en una modesta colonia donde las risas a menudo escondían llantos, don Manuel se levantaba al amanecer para preparar su puesto de flores. Las flores eran su vida, pero no solo por el aroma y el color que traían a su mundo, sino por el amor que ponía en cada ramo, cada detalle. Sin embargo, el amor de un padre es una carga pesada y una responsabilidad que nunca se apaga. Cada día era un sacrificio, pero su amor por su familia era el sol que iluminaba su camino. En sus pensamientos, todo giraba en torno a sus hijos, a su esposa y a los sacrificios que hacía para que ellos no conocieran el dolor de la pobreza. Un día, mientras acomodaba los girasoles, la noticia llegó como un rayo en un cielo despejado. Su hijo mayor, Julián, había caído en desgracia, atrapado en un mundo de malas decisiones. La angustia se apoderó de don Manuel. El orgullo que alguna vez sintió por su hijo ahora se achicaba ante la desilusión. Volvió a casa con el corazón apretado y un nudo en la garganta, sabiendo que había llegado el momento de hablar con su hijo menor, Alex, que se hallaba en una encrucijada peligrosa, influenciado por la sombra de su hermano. La situación era crítica. Las risas de sus pequeños en la cena se ahogaron en un silencio roto por la preocupación de un padre. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, a la luz tenue de la cocina, don Manuel se convirtió en un faro de sabiduría. Familiarizado con las enseñanzas estoicas, comenzó a relatar historias de resiliencia y valor que había aprendido durante su vida. Alex, la vida siempre nos va a lanzar pelotas curvas, pero la dignidad no se mide en el éxito material, sino en cómo respondemos a la adversidad. La mirada de su hijo era una mezcla de escepticismo y anhelo. La desesperación del entorno asfixiante lo envolvía. Las palabras de su padre parecían ligeras como el polvo que cubría sus sueños. Las noches se volvieron momentos de reflexión profunda, donde don Manuel decidió abrir las puertas de su corazón y compartir un secreto de familia. Mira, hijo, a través de los años, hemos enfrentado mucho sufrimiento, nuestras raíces vienen de luchar contra el sistema. Ser valiente no es solo pelear, a veces, el mayor coraje es resistir. Alex, intrigado y atrapado por cada palabra, comenzó a entender que su vida estaba interconectada con algo más grande que él mismo, pero la realidad llama con estruendo. Aquella misma noche, mientras el aire era denso de esperanza y miedo, un grupo de chicos de la colonia, portadores de una vida fácil pero oscura, apareció en la puerta de su casa. Eran risas gruesas y miradas vacías que invitaban a Alex a unirse a su mundo. En ese instante, el propio aire pareció detenerse. Don Manuel sintió que su pecho se encogía, todo lo que había intentado transmitir pendiéndole en un hilo. La indecisión brillaba en los ojos de su hijo. Alex, elige sabiamente, murmuró su padre, su voz temblando por la incertidumbre. La pregunta colgaba en el aire, ¿seguiría el legado del amor familiar, o caería en el llamado seductor del crimen? Justo cuando Alex estaba a punto de hablar, el destino de su hogar y su propio futuro estaban en el filo de un cuchillo, dejando en ascuas el desenlace de la lucha de un padre con los demonios de su hijo. El viento silbaba a través de las calles mientras Alex se enfrentaba a la disyuntiva más grande de su vida. Se sentía atrapado, como un pez en una red, donde cada hilo representaba una expectativa, un amor y una elección. Las risas de sus amigos resonaban como ecos de una vida que podía ser, una vida que le ofrecía la adrenalina de ser parte de algo más grande, aunque oscuro. Don Manuel observaba a su hijo con los ojos cargados de preocupación. Sabía que la lucha de su hijo no era solo contra la tentación de unirse a las pandillas, era una batalla interna entre su deseo de pertenecer y el amor que había recibido en su hogar. La verdadera fuerza está en resistir lo que nos destruye, pensó para sí mismo, buscando las palabras adecuadas para alcanzar su corazón. Alex, recuerda que las decisiones que tomas hoy son las que harán eco en tu futuro. La vida no es solo de ser fuerte, también se trata de ser sabio, insistió, su voz casi un susurro en la distancia. La imagen de Julián llenaba su mente, un recordatorio desgarrador de que las elecciones equivocadas pueden llevar a caminos oscuros. El grupo en la puerta continuaba riendo, una mezcla de entusiasmo y burla que daba un toque de urgencia a la situación. Vamos, hermano, solo ven. Aquí serás uno de los nuestros. Olvida la muerte lenta de la pobreza, aquí hay vida, aquí hay diversión, gritó uno de ellos, extendiendo la mano como si ofreciera un billete dorado a Alex. Fue un enfrentamiento que desnudaba el corazón y ponía a prueba el espíritu. Alex sentía el calor del momento, la atracción de la promesa despreocupada que esos chicos ofrecían. Pero, por dentro, un tumulto se desataba.
En la distancia de su mente, las palabras de su padre resonaban. Era un eco tenue pero potente, como un faro en una tormenta. Rompería el sagrado vínculo que existía entre él y su familia por un destello momentáneo de diversión. Mira, dijo don Manuel, alzando la voz por encima del ruido, puedes elegir el camino que quieras, pero ten presente que el amor que construimos aquí es más poderoso que cualquier camaradería que encuentres allá afuera. Su mirada se profundizó, y por un instante el tumulto del exterior pareció desvanecerse. Cuando todo se desvanece, lo único que queda es familia, esa frase fue como una flecha certera en el corazón de Alex. Fue entonces cuando una lágrima asomó en sus ojos. Con un esfuerzo monumental, movió la mirada desde la puerta hacia su padre. ¿Y si no soy tan fuerte como piensas? Preguntó, su voz temblando con vulnerabilidad. Don Manuel sintió que el aire se volvía espeso de emoción. Se acercó a su hijo, sus manos temblorosas encontraron las de Alex, apretándolas con firmeza. Tu fortaleza no se mide por el camino que tomas, sino por el amor que llevas en tu corazón. Y tienes todo mi amor, hijo, pero justo en ese momento, uno de los chicos dio un paso al frente, frustrado, y lanzó una chispa de desafío. Patán. No te hace falta ser fuerte, necesitas ser feliz. Eso es lo que importa. La tensión en el aire se intensificó, Alex respiró hondo. Cada instante se sentía como un océano de decisiones. A sus pies, el camino desenfrenado del crimen y la oscuridad podría parecer atractivo, y sin embargo, había un camino menos transitado lleno de luz, amor y esperanza. ¿Lo lograré? Se preguntó, mientras una sombra de duda cruzaba su rostro. La lucha estaba lejos de haber terminado, y el próximo paso que diera podría cambiar todo. ¿Elegiría el camino del amor familiar, o cedería ante la oscuridad que lo tentaba con su canto seductor? La noche aún no había decidido su desenlace, y la decisión de Alex temblaba en el aire, lista para lanzarse al abismo o abrazar la luminosidad de la esperanza. Mientras la tensión crecía, un silencio profundo llenó la habitación. La mirada de Alex se intensificó, en su mente resonaba una idea inesperada. ¿Qué pasaría si decidiera encontrar su propio camino, uno que no estuviera ni en la oscuridad ni completamente en la luz? Las palabras del chico resonaban como un trueno en la mente de Alex. Aunque el sonido de la risa y la música venía de la puerta, todo se sentía distante. Un repentino estallido de claridad lo invadió. La idea de encontrar un camino propio, uno que no estigmatizara ni la lucha ni la sumisión, era embriagadora y aterradora al mismo tiempo. Se encontró pensando en cómo sería una vida que fusionara sus deseos con el amor de su familia. ¿Qué pasaría si? Se repetía una y otra vez, explorando la posibilidad. El dolor que había sentido al perder a Julián no podría ser en vano. La vida estaba llena de giros inesperados, y quizás había una manera de rescatar lo perdido mientras forjaba un futuro diferente. El grupo en la puerta continuaba urgiéndolo, pero era como si un velo de calma hubiera caído sobre él. Don Manuel notó el cambio en la expresión de su hijo. ¿Lo ves?, se preguntó. Quizás ya decidió. Sin embargo, la incertidumbre aún acechaba como un lobo al acecho. «Eres un cobarde», gritó uno de los chicos, quien no entendía que sus palabras no podían desmantelar lo que Alex estaba empezando a edificar en su interior. La calma que sentía era más poderosa que cualquiera de sus provocaciones. Un silencio incómodo se asentó sobre el grupo, y los rostros de sus amigos se tornaron serios. «Si te vas con ellos, nunca volverás», se atrevió a decir don Manuel, con un leve temblor en la voz. «¿Realmente deseas dejar todo lo que hemos creado juntos?» Alex miró a su padre, buscando el amor, la comprensión y la sabiduría que siempre había encontrado en él. Y entonces lo entendió, nunca se trató de la elección entre dos caminos simples. Era un viaje personal, un sendero que requería fuerza e introspección. ¿Y si pudiera descubrir algo nuevo, que nadie ha visto?, murmuró Alex, más para sí mismo que para nadie más. Tenía que dejar de lado las expectativas de otros y escribir su propia historia. Su mirada se centró de nuevo en la puerta. De pronto, la invitación de sus amigos no se sentía como una prisión, sino como una oportunidad para afirmar su identidad. En lugar de ceder, podría explorar ese mundo por su cuenta, sin perder de vista lo que su padre le había enseñado. ¿Sabes qué, muchachos? Tal vez sí quiero saber de qué se trata. Pero no de la manera que creen, les dijo con voz firme. Había un nuevo aire en su ser. Voy a hacer algo diferente. Tan pronto como se pronunció, una mezcla de reacciones se extendió entre los que estaban cerca. Algunos se rieron, otros lo miraron con una mezcla de admiración y desconcierto. Pero el rubor de su rostro no se podía ocultar. ¿Es eso lo que realmente quieres, Alex?, preguntó don Manuel. La preocupación parpadeaba en sus ojos. No te entregues a la oscuridad para solo buscar diversión. No lo haré, prometió Alex, sintiendo la verdad resonar en su interior. Voy a construir mi propio destino. Sin embargo, esa decisión no unió su corazón del todo.
La idea de empezar un camino propio incluyó su carga. En el fondo, sabía que se enfrentaría a sus propios miedos. La pregunta seguía flotando en el aire: ¿sería suficiente esa nueva determinación ante la tentación del mundo exterior? Mientras se daba la vuelta, preparándose para hacer su propio camino, una sombra se deslizó entre la multitud. Un rostro conocido entre los chicos que lo miraba con desdén. Rocco, un antiguo amigo de Julián, que había tomado un rumbo sombrío. Así que decidiste no seguir el camino fácil, le espetó Rocco, con una sonrisa burlona. Te veré en las calles, Alex. Te espero. Alex sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había realmente dado el primer paso hacia la libertad, o sea, entraba en un mundo más peligroso de lo que había anticipado. Las palabras de su padre resonaban en su mente: la lucha no termina. El eco de la advertencia llenó el aire, dejando a Alex en un mar de incertidumbre y determinación. Podría navegar entre esas aguas turbulentas y encontrar su rumbo sin perderse en la oscuridad. La salida estaba a la vista, pero el verdadero viaje apenas estaba por empezar. Alex salió de la casa con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de emociones dibujándose en su rostro. Las voces de sus amigos se desvanecieron poco a poco, como ecos lejanos, mientras caminaba hacia la calle. El aire fresco de la noche le trajo nuevas sensaciones, pero la sombra de Rocco seguía acechándolo. Podía sentir cómo los ojos del chico lo seguían, desnudando sus inseguridades. Mientras se alejaba, la adrenalina corría por sus venas. La vida fuera de su hogar era un laberinto de incertidumbres, y empujado por el deseo de redescubrirse, sintió que cada paso lo acercaba más a la respuesta que anhelaba. La música que retumbaba a lo lejos parecía invitarlo a una fiesta en la que ya no podía convertirse en un espectador. ¿Qué vas a hacer ahora?, murmuró para sí, detenido en medio de la acera. Las luces parpadeantes de la penumbra parecían prometer una conexión, un mundo vibrante y lleno de posibilidades. Pero había algo en su interior que le decía que sería un juego peligroso. Recordó a Julián y como siempre buscaba lo emocionante. La idea de encontrar un camino para honrar su memoria era un impulso fuerte. ¿Y si puedo vivir lo que él no pudo?, se preguntó, sintiendo que el peso de la culpa empezaba a desaparecer, aunque solo fuera un poco. Rotundamente decidió, en ese instante, que quería saber de qué se trataba la vida fuera de lo conocido, pero lo haría a su manera. Se dirigió hacia el parque cercano, un lugar que solía ser su refugio. Era ahí donde pasaba horas pensando, soñando y compartiendo risas con Julián. Al llegar, se sentó en un banco desgastado. Bajo el cielo estrellado, las estrellas parecían entender su lucha. Sabía que no podía ignorar sus miedos ni la influencia de Rocco. Debo ser más fuerte, se dijo, inhalando profundamente la brisa fresca que venía del mar. De repente, el sonido de unos risas y gritos alegres lo sacó de su introspección. Un grupo de adolescentes jugaba al baloncesto en la pista iluminada junto al parque. Sin pensarlo, se levantó y se acercó. Su corazón latía más rápido a medida que se acercaba a la escena. Esa energía era contagiosa. Sintió un tirón hacia esa despreocupación que envidiaba. «Hey, ven a jugar», lo llamó uno de ellos, un chico de cabello rizado que le sonrió con calidez. El gesto le dio coraje, estaba listo para entrar, a pesar de la voz interior que advertía sobre las consecuencias. Mientras el balón volaba entre los jugadores, Alex se unió a la diversión. Cada tiro y cada reclamo le llenaban de una extraña satisfacción. Se sentía ligerito, casi como si pudiera despegar de la tierra. Pero con cada risa compartida, la sombra de Rocco emergía en su mente, recordándole que no todo lo que reluce es oro. A medida que la partida avanzaba, Alex notó que no podían sacudirse la sensación de ser observado. Al mirar hacia un lado, allí estaba Rocco, apoyado contra un árbol, con una mirada desdén que congeló su entusiasmo. En sus ojos había una mezcla de imposición y desafío, un recordatorio de que, incluso en una nueva libertad, sus decisiones aún podrían llevarlo de vuelta al lugar que había decidido evitar. «Esto se pone interesante», murmuró Rocco, y los demás se detuvieron por un momento. La atmósfera se tensó como un resorte. Alex sintió como su corazón comenzó a palpitar con fuerza. Sabía que estaba en el centro de un conflicto. Entre el deseo de pertenecer a un mundo nuevo y la presión de su pasado, la lucha se hacía más intensa. El juego se volvió una metáfora de su vida. Podría realmente encajar en un lugar que escondía peligros. Entonces, en medio de todo, escuchó su voz interior que resonaba más fuerte que nunca. «Tienes el poder de dar forma a tu destino, pero solo tú decides qué camino tomar». La noche se tornó oscura, pero los problemas que venían como sombras eran inminentes. Alex debía decidir: seguiría el impulso de sus antiguas conexiones, o lucharía para forjar algo nuevo incluso con sus temores y amenazas a la vista. El silbido del tiempo lo llamó, y mientras miraba a Rocco, dio un paso adelante, listo para enfrentar lo que viniera. Después de todo, la verdadera batalla apenas comenzaba. Podría adecuar su vida sin ser arrastrado por los viejos fantasmas. Alex respiró hondo, sintiendo como la adrenalina aún corría por sus venas. La presencia de Rocco pesaba en el aire, como una tormenta que amenazaba con estallar.
Con un pie en el mundo nuevo y otro en el antiguo, se encontró en un limbo emocional, un lugar donde las risas de sus nuevos amigos sonaban lejanas y distantes. Con firmeza, dirigió la mirada hacia Rocco, desafiante. Este cambió de posición, dando un paso más cerca, provocando un silencio pesado que atrapaba a los demás en una atmósfera tensa. Las risas se apagaron, el juego olvidado. ¿Te crees tan libre, Alex? Rocco preguntó, su voz encadenada por un matiz de burla. No puedes simplemente olvidar quién eres, ni a quién perteneces. Los corazones de sus nuevos amigos latían como tambor tambaleándose entre el miedo y la curiosidad, y Alex sintió el peso de sus palabras como una ola fría que amenazaba con arrastrarlo de vuelta a la orilla de su pasado. No es así, contestó, sintiendo que la desesperación y la ira se entremezclaban en su pecho. Soy más que eso. No tengo que quedarme atrapado en tu sombra. Las palabras salieron de su boca como un grito de esperanza, resonando más fuerte de lo que esperaba. Ante su respuesta, un leve destello de sorpresa iluminó los ojos de Rocco. Tal vez, solo tal vez, había algo en Alex que desafiaba el impulso de seguir siendo el mismo chico encerrado en su historia. Con el aliento conteniendo su respuesta, los otros jugadores comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos se inclinaron curiosos hacia Alex, otros parecían inhalar el miedo que emanaba del enfrentamiento. Era un testimonio de que la lucha entre lo viejo y lo nuevo estaba más viva que nunca. ¿Qué pasa si no tienes el coraje para ser tú mismo? Rocco continuó, convencido de que lo retaba, buscando una grieta en la determinación de Alex. ¿Y qué pasa si me arriesgo a perderte de vista? Alex respondió, sintiendo como su corazón seguía latiendo con fuerza en su pecho. Hubo un parpadeo en el rostro de Rocco, como si las palabras de Alex fueran un golpe más significativo de lo que había anticipado. Sin tus viejos amigos, ¿acaso encuentras quién eres? Rocco sonó un poco más grave, mientras la nostalgia comenzó a jugar en su voz. Alex apretó los puños, recordando a Julián, la risa compartida, y cada momento que le dio forma. Mis viejos amigos pueden estar aquí, pero no tienen que definirme. Puedo ser quien quiera ser, afirmó Alex, su voz más clara, más firme. Y aunque sabía que lo decía para liberarse, también era un pequeño acto de valentía que resonaba entre sus amigos. El silencio se hizo pesado, casi palpable. Luego, uno de los chicos del grupo rompió la tensión. Vamos, Alex. Únete a nosotros otra vez, sugirió, dando paso a una línea de esperanza que se movía entre el grupo. Sin darse cuenta, el conflicto se había desdibujado un poco, las luces del parque comenzaban a brillar más intensamente. Tal vez, solo tal vez, había un camino en el que pudiera encontrar un espacio seguro entre ambos mundos, pero en el fondo, la confrontación con Rocco lo había dejado pensando. ¿Realmente podía permanecer en este nuevo camino? Una lucha interna comenzaba a surcarle la mente, entre el anhelo de libertad y la sombra del pasado que todavía lo acechaba. El juego de baloncesto se reinició, y esta vez Alex corrió hacia la cancha, aunque la lucha no había terminado. La diversión que solía parar se transformó en una imagen distante, un eco de lo que había sido. Cada tiro en el aro era una declaración, un intento de que cada momento contara. Sin embargo, los ecos del pasado continuaban llenando la atmósfera. Mientras tanto, una sombra se acercaba lentamente, no era Rocco esta vez. Lo que vio hizo que su estómago se encogiera. La familiar figura de Julián, o más bien, los recuerdos de él, comenzaba a asomarse, interponiéndose entre la alegría que ofrecía esa nueva oportunidad. ¿Qué tal si nunca me olvidas?, parecía susurrar la voz de Julián, envolviendo cada rayo de luz. La risa y el juego continuaron, pero ahora había un nuevo peso que Alex debía cargar. La mezcla de emociones nublaba su mente. Tal vez no sería fácil reescribir su historia, después de todo. En ese instante, el sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje inesperado, algo que lo detendría por completo. Una cita, un lugar, y una advertencia que podría cambiar el rumbo de su nuevo desafío. Te atreverás a venir, decía el texto, y la incertidumbre se apoderó de él. ¿Era una trampa, o la oportunidad que tanto había anhelado? Todo dependía de la decisión que tomara esa noche. Alex se sintió paralizado por un instante. El brillo de la pantalla de su teléfono se volvió la única luz en medio de la oscuridad que comenzaba a acumularse en su corazón. ¿Te atreverás a venir? La pregunta lo golpeó con la fuerza de una ola, arrastrando consigo todas las dudas que había estado acumulando. Mantuvo la mirada en el texto, preguntándose quién había enviado ese mensaje. Su mente recorrió a velocidad vertiginosa todos los escenarios que podría implicar. Era una invitación a aferrarse aún más a su pasado o una oportunidad para afirmar su nuevo yo. Esa batalla interna chisporroteaba como fuegos artificiales en su interior. «Alex, ¿vamos?», gritó uno de sus amigos desde la cancha. El eco de su risa sonaba todavía en el aire, lo que lo hizo sentir terriblemente dividido. Sin embargo, la imagen de Julián seguía flotando en su mente, como un faro que lo guiaba hacia lo conocido.
podría realmente desvincularse de esa parte de él, de su historia que lo había moldeado. Finalmente, decidió mantener el teléfono en su bolsillo. Miró a sus amigos, todavía riendo, y en ese instante resplandecieron las memorias compartidas, los juegos, las bromas, los secretos. Todos esos momentos eran trozos de un rompecabezas más grande. Se sintió ligero por un segundo, casi como si volara. El balón hizo contacto con su mano y salió disparado hacia el aro, encestando de manera perfecta. Risas y gritos de celebración estallaron a su alrededor, y por un momento, el peso de la indecisión se desvaneció. Sin embargo, a medida que sus amigos lo vitoreaban, sintió el tirón del pasado como una cadena que todavía lo mantenía anclado. La diversión tomó un nuevo rumbo mientras el juego continuaba, pero Alex se sentía como si estuviera en dos mundos a la vez. La risa lo abrazaba y lo llenaba, pero la sombra de Julián se hacía más fuerte cada vez que un recuerdo golpeaba su mente. Era una sensación agridulce, como el sabor del café muy dulce en una tarde calurosa. Rocco había desaparecido en la lejanía, pero su presencia aún se manifestaba en cada desafío que Alex enfrentaba. Se detuvo un momento, observando a sus amigos. La vida lo sacudía de nuevo, invitándolo a unirse por completo sin mirar atrás. Pero en su pecho, combatía contra la idea de que Julián podía ser una parte de su historia que nunca podría dejar ir. Pensó en el mensaje otra vez que podría significar realmente. Tal vez era una llamada a la rebelión, un paso hacia algo más grande, pero ¿a qué precio? Justo cuando sus amigos comenzaron a reanudar el juego, el teléfono vibró nuevamente. Intrigado y ansioso, miró la pantalla, esta vez viendo el número de Rocco. «Vuelve a mí, Alex». Rocco. Nuevamente, las tensiones se apoderaron de sus pensamientos. La presión de los dos mundos lo aplastaba, el peso de la espera comenzaba a hacerle eco. Estaba a punto de decidir entre su viejo amigo y la oportunidad que parecía estar al alcance de su mano. Mientras la vibración de su corazón aumentaba, sintió que el tiempo se detenía. Las risas de sus amigos se alejaban, y un silencio ensordecedor llenó el espacio. Podía arriesgarse a, finalmente, enfrentarse a Rocco. La pregunta quedó flotando en el aire y, en un momento de claridad, supo que tenía que decidir. Siguió mirando el mensaje, las palabras revoloteando en su mente. Sin embargo, un súbito despecho lo sacudió, el momento de la verdad llegó. Realmente estaba listo para afrontar las sombras que aún lo perseguían. Con el teléfono en mano y la decisión bifurcada, la noche parecía estar a punto de desatarse. Si cruzaba la línea, no habría camino de regreso. Se atrevería a dar ese paso. La vida lo esperaba al otro lado, y la elección que hiciera ahora podría cambiar todo temiendo las posibilidades. Finalmente envió una respuesta. Estoy en camino. Pero lo que no sabía era que la decisión que había tomado iba a desatar fuerzas que nunca podría haber anticipado. El viento soplaba suavemente mientras Alex se dirigía hacia el encuentro, un presagio del caos que estaba a punto de desatarse en su vida. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el suelo mismo intentara detenerlo. Las luces de la ciudad centelleaban, haciendo que su corazón latiera al ritmo acelerado de sus pensamientos. Estaba haciendo lo correcto. Realmente estaba listo para confrontar a Rocco después de todo este tiempo, recordó aquella última vez que se enfrentaron. La ira y la desilusión se habían 2011 enfurecido en un cóctel tóxico que los había separado. Sin embargo, un eco de nostalgia lo invadió. Rocco había sido su hermano. Su familia elegida. Aquella conexión era difícil de romper, como si el tiempo no fuera suficiente para borrar los lazos forjados en momentos de risa y lágrimas. Cuando finalmente llegó a la dirección que Rocco había incluido en su mensaje, se detuvo un momento fuera del viejo bar donde habían pasado tantas noches. La misma música resonaba en el interior, llevando consigo notas de una tristeza familiar. Inspiró hondo, sintiendo el olor a tabaco y risas perdidas filtrarse por la puerta entreabierta. Un súbito deseo de volver atrás le recorrió el cuerpo, sin embargo, sabía que no podía. Era el momento de ser valiente, empujó con decisión la puerta y el bullicio familiar lo envolvió. Algunos rostros conocidos se giraron al escucharlo entrar, se detuvieron un instante, pero pronto volvieron a sus conversaciones. Los amigos de Rocco eran parte de un mundo que al mismo tiempo le traía consuelo y ansiedad. Reconoció a varios, pero no a todos. Con cada paso que daba hacia el fondo del bar, aumentaba la sensación de estar atravesando un escenario que había imaginado a menudo pero nunca había deseado realmente. Entonces, lo vio. Rocco, sentado en una esquina oscura, con una cerveza en la mano, se hizo notar por la intensidad de su mirada. Era como si las sombras del lugar agregaran peso a su ya cargada figura. El tiempo lo había cambiado, lo había endurecido. Sin embargo, sus ojos todavía llevaban destellos del niño con el que había crecido. Una mezcla de nostalgia y miedo se apoderó de Alex, casi lo detuvo en su lugar. Rocco lo observó acercarse, sus labios curvaron una sonrisa llena de historias no contadas. Todos los recuerdos comenzaron a fluir entre ellos como un río turbulento. El rencor y el amor, el dolor y la alegría, todo contraído en ese breve lapso.
Alex tragó saliva, agonizando por cómo podrían comenzar a hablar. Cada paso hacia adelante era como abrir una herida fresca. Te he extrañado, dijo Rocco de repente, su voz grave resonando en la atmósfera que los rodeaba. Las palabras se cernieron entre ellos como la bruma de la noche. Alex sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No era solo un reencuentro, era un enfrentamiento inevitable con el dolor del pasado, todo lo que habían perdido y todo lo que aún podría pasar. Yo también, contestó finalmente Alex, aunque no estaba del todo seguro de lo que significaba. La incertidumbre comenzó a desenredarse en su mente, y de repente se dio cuenta de que este era el momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera formular otra palabra, un estruendo provocó que todos los ojos se posaran en la puerta. Un grupo de desconocidos entró con energía desafiante, y la tensión en el ambiente se volvió palpable. Las risas se apagaron, y la fiesta se congeló al instante. ¿Qué demonios está pasando aquí?, musitó Rocco mientras sus músculos se tensaban. Alex entendió que lo último que deseaban era ser arrastrados a una pelea, tanto física como emocional. El silencio se cortó como un hilo fino. Teniendo a Rocco justo frente a él, Alex sintió el peso de la realidad. Esta noche no sería solo una reunión, sino un catalizador que podría desatar lo peor, o lo mejor, de sus vidas. El futuro se debatía en la línea de fuego, y lo único que podía hacer era mirar a los ojos de su viejo amigo, un reflejo de esperanza mezclado con temor. Rocco, creo que esto no es lo que pensábamos, pero en ese momento, las luces parpadearon y el primer grito se escuchó, una señal de que la noche apenas comenzaba a tomar un rumbo inesperado. ¿Acaso los fantasmas del pasado colaborarían para arruinar el presente? La respuesta comenzaba a dibujarse en el aire. El caos se desató en el bar y la atmósfera quedó congelada en un momento de terror. Las risas se marcharon como sombras, y todos los presentes sabían que lo que venía no era solo una confrontación física, era un capítulo que había estado esperando escribirse desde hacía mucho tiempo. Rocco, que hasta hacía un instante parecía tranquilo, ahora se preparaba para la batalla. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y protectora determinación. Alex sintió el hormigueo de la adrenalina invadiéndolo, una mezcla de ansiedad y necesidad de actuar. La figura del hombre desconocido al frente, con una mirada retadora, lo hacía pensar que no estaban aquí solo para causar problemas. Había algo más detrás de esos rostros tensos. ¿Quiénes son?, murmuró Alex a Rocco, intentando mantener la calma. Rocco no le respondió. Sus músculos se tensaron aún más mientras observaba a los nuevos entrantes. Una risa arrogante surgió de entre el grupo y fue suficiente para encender una chispa en Rocco. Sin aviso, se levantó con un movimiento rápido, como si los recuerdos de su vida anterior lo invadieran, empujándolo hacia adelante. Era el Rocco que Alex había conocido, el que siempre se interponía entre él y el peligro. Esto es un lugar de paz, no de guerra, intervino Rocco alzando la voz, dejando claro que estaban allí para disfrutar, no para pelear. Paz. ¿Qué pasa aquí si tú y tu amigo han vuelto a interrumpir nuestras vidas?, replicó el desconocido, con una mueca que revelaba más que palabras. El aire se llenó de tensión. Mientras hablaba, el grupo se acercó, su presencia parecía como un imán atrayendo la ira. Alex, sintiendo como la situación se tornaba peligrosa, tomó un paso hacia adelante, dispuesto a calmar las aguas. No tenemos por qué hacer esto, intentó decir con una voz serena. Estamos aquí simplemente para hablar, para poner las cosas en claro, pero al parecer, su intento de mediación no fue suficiente. Un segundo grito interrumpió la conversación, el sonido metálico de una silla al caer resonó en el bar, haciendo eco de lo inevitable. De repente, se lanzó un vaso que voló en el aire. La imagen se volvió borrosa y antes de que Alex pudiera procesar lo que sucedía, el caos se volvió absoluto. Rocco se desplazó rápidamente hacia la izquierda, empujando a Alex detrás de él, justo cuando uno de los desconocidos cargó hacia ellos. Fue un movimiento instintivo, una respuesta básica ante la amenaza. Alex sintió el impulso feroz de proteger lo que se había perdido, esa conexión con Rocco que aún persistía a pesar del tiempo y la distancia. «Cuidado», gritó Alex, mientras esquivaba un golpe que pasó rapado de su rostro. La adrenalina lo envolvió, su percepción se agudizó. En ese preciso instante, comprendió que no solo luchaba por sobrevivir, sino por recuperar lo que habían construido juntos. Al mirar a Rocco, sintió un destello de esperanza en medio del desastre. «No más peleas», dijo Alex, entre jadeos. «Vamos a hacer esto de otra manera», pero las palabras no alcanzaron a cambiar el rumbo de la tormenta que se avecinaba. En el fondo del bar, las luces seguían parpadeando, el ruido de los murmullos se intensificaba y el miedo se apoderaba del ambiente. Rocco lo miró, sus ojos reflejaban un mundo lleno de posibilidades, pero también de viejas heridas. Antes de que el caos pudiera consumirlos por completo, Alex sintió una conexión visceral con el hombre que una vez había considerado su hermano. «Por favor, Rocco, volvamos a empezar», preguntó,
consciente de que ese pequeño instante podía ser la clave para romper el ciclo de dolor que los había mantenido separados. Las palabras colgaron en el aire, creando una atmósfera tensa entre ellos, justo antes de que una sombra oscura se alzara sobre ellos y un grito desgarrador resonara de nuevo. Podrían hallar la fuerza para transformar esta reunión en una oportunidad de redención, o el pasado los atraparía en un ciclo interminable de rencor. La respuesta se perdía entre el eco de la confrontación, mientras la noche se sumía en el caos. Rocco se mantuvo firme frente a la amenaza, su cuerpo temblando de energía contenida. Alex lo observó, sintiendo una mezcla de admiración e impotencia. Cada instante era crucial y, en medio del caos, la imagen de su infancia juntos resonaba en su mente, risas, sueños compartidos, promesas de lealtad. «Detente», gritó Rocco, con la voz cargada de rabia y vulnerabilidad. Pero la advertencia se perdió en la tumultuosa ola de gritos y gritos. Los hombres desconocidos avanzaron, sus rostros marcados por una sed de venganza que parecía alimentarse del terror del bar. Alex, sin pensarlo, se plantó al lado de Rocco. «No somos enemigos. No queremos pelear», dijo, su voz resonando con una fuerza inesperada. La declaración vibró en el aire, desafiando la inercia del conflicto, pero no tuvo el efecto deseado. El grupo de rivales parecía más decidido que nunca a convertir la noche en un campo de batalla. Un hombre del grupo, de cabello rizado y cicatrices que contaban historias de dolor, se abalanzó hacia ellos. En ese momento, el tiempo se ralentizó. Alex vio cómo Rocco se preparaba para el golpe. La conexión entre ellos se intensificó, y Alex sintió un impulso casi instintivo. «No», gritó, estirando su mano hacia adelante para detener a su amigo. El impacto fue repentino. La pelea estalló. Manos golpeando, cuerpos cayendo. El bar se transformó en un torbellino de gritos, vidrios rotos y la fragorosa violencia del momento. Alex intentó mantenerse a flote, cada golpe resonando en su pecho, cada grito como una punzada en su corazón. «Rocco, regresa». «No vale la pena», clamó, intentando abrirse paso entre la batalla descontrolada. Pero Rocco estaba más allá de la razón, la rabia lo había consumido. Se lanzó hacia el atacante con una furia que había permanecido guardada durante años. Una parte de Alex deseaba que todo acabara, que la violencia se disipara como el humo, pero otra parte de él no podía evitar sentir que estaban luchando no solo por su supervivencia, sino por recuperar todo lo perdido. La hermandad rota, el amor sincero, las memorias de un pasado que los unía. Entonces, algo extraordinario sucedió. En medio de la lucha, Alex vio una luz brillando. La luz provenía del rostro de un niño en la esquina del bar, observando con ojos aterrados. El horror en su mirada fue un golpe en el corazón de Alex. Era un recordatorio de lo que estaban arriesgando, el futuro, la esperanza, la inocencia. «Deténganse», gritó, girando hacia Rocco. «Esto no es lo que queremos». «¿Piensa en el niño?». El clamor de su voz se cortó en el aire, resonando como una llamada de alerta. Rocco, sorprendido por el grito, se detuvo por un instante, sus puños aún apretados, vacilando entre la ira y la razón. La escena caótica se ralentizó, y Alex sintió que el universo se apretaba a su alrededor. Ayudado por ese momento de tensión, Alex se acercó lentamente a su amigo. «No podemos dejar que nos controle el pasado. Ese niño no merece esto, ambos no lo merecemos». Los ojos de Rocco reflejaron un torbellino de emociones, rabia, tristeza, confusión. Pero también había un destello de reconocimiento. La tensión entre ellos se desvanecía lentamente. Sus corazones latían al unísono, cada uno reconociendo en el otro la lucha interna, la necesidad de sanar, de volver a conectar. Las últimas etapas de la pelea continuaron, pero Alex se sintió capaz de enfrentar el caos. Por primera vez, se dio cuenta de que no estaban tan solos como parecían. Mientras la batalla se desarrollaba, el niño levantó su pequeño puño. «Basta», gritó, y las palabras parecían más poderosas que cualquier golpe. Los demás hombres, aturdidos por el grito del niño y el mensaje implícito, también se detuvieron. En ese instante, la lucha se hizo eco de un profundo silencio, y todos los ojos se dirigieron hacia el pequeño ser, la imagen pura de lo que realmente estaba en juego. «¿Podrán dejar atrás el rencor y comenzar de nuevo?», preguntó Alex, su voz llena de un nuevo propósito. Había una pausa, una distancia, un nuevo inicio que parecía posible. La respuesta eterna flotó en el aire. La batalla había cesado, y la noche aguardaba un desenlace inesperado. La posibilidad de sanación estaba allí, al alcance de sus manos, pero ¿quién daría el primer paso hacia el perdón? El viento soplaba suavemente por el bar, llevando consigo los ecos de la confrontación y los murmullos de los presentes. La imagen del niño había dejado una huella en cada rincón, sus ojos, llenos de inocencia, habían logrado lo que la rabia de los hombres no pudo, un instante de paz. Alex miró fijamente a Rocco,
buscando el rayo de humanidad que todavía brillaba en su amigo. Comprendió que no se trataba solo de él y de su historia, era un enfrentamiento con un legado que ambos llevaban en el corazón. Es hora de dejar el pasado atrás, dijo Alex, sin quitar la mirada de Rocco. Lo que éramos no tiene que definirnos. Podemos elegir algo diferente. Sus palabras resonaron en el ambiente como un eco de esperanza. La tensión se hizo palpable mientras el grupo de rivales, aún incrédulos, comenzaba a vislumbrar la posibilidad de desescalar el conflicto. Rocco parpadeó, cargando en sus ojos la lucha entre la rabia y la redención. Su historia había estado marcada por decisiones dolorosas, pero la propuesta de Alex le daba una salida, un resquicio de luz en la oscuridad. ¿De verdad podemos dejarlo todo atrás?, preguntó, su voz temblando entre la duda y el deseo. Sí, Rocco. Hacerlo significa poner el amor antes que el rencor. Significa reconstruir nuestro camino, respondió Alex, sintiendo que la conexión que solía unirlos comenzaba a afianzarse nuevamente. El niño, testigo de todo, fue el catalizador de un cambio radical. La imagen de su rostro asustado se quedó grabada en la mente de todos. En un mundo de caos y violencia, él representaba algo puro y esperanzador. Los hombres extraños miraron a su alrededor, comenzando a perder la ferocidad que había marcado la entrada. Uno de ellos, con una mirada casi paternal, fue el primero en ablandar la expresión. Quizás tengamos más en común de lo que pensamos. Nadie quiere un conflicto. Quizás deberíamos intentar otra cosa, sugirió, haciendo eco de la reconciliación que Alex y Rocco estaban buscando. A medida que las tensiones se aplastaban como el hielo ante el sol, la atmósfera del bar cambió, los murmullos del público comenzaron a girar en torno a una nueva narrativa, una donde los vínculos y las historias superaban el odio. Alex sintió que un peso se aliviaba de su pecho. El pasado siempre estaría presente, pero ahora tenía la oportunidad de dibujar un futuro diferente. Vamos a salir de aquí, propuso Alex con una firmeza renovada. Hagámoslo juntos, como amigos nuevamente. Rocco lo miró, y en sus ojos había una chispa de esperanza. Se acercó, dándole la mano, y ambos sintieron que la conexión se restablecía, como dos ramas que una vez se habían roto, pero que ahora volvían a crecer juntas. Estamos juntos, ¿no?, afirmó Rocco, reconociendo el puente que Alex había construido, con un asentimiento de cabeza. Los dos hombres se giraron hacia el grupo. Podemos dejar de lado las peleas, los secretos, y construir relaciones basadas en la confianza, aseguró Alex, su voz resonando con la fuerza de un nuevo comienzo. En ese momento, la noche se desvaneció para dar paso a un amanecer simbólico. Todos los presentes comenzaron a unirse, como si el abrazo de camaradería estuviera resonando fuerte y claro, un eco de risas y promesas que compartían la esencia de la vida misma. Mientras el grupo comenzaba a disolverse, el niño sonrió, su rostro iluminado, testificando el poder del perdón y la amistad. Don Manuel, desde la distancia, observaría a su hijo con orgullo, sabiendo que había dado el paso correcto hacia la autosuperación. Alex dejó de lado los temores que lo habían atormentado, había aprendido que no se trataba de huir de su pasado, sino de aprender a vivir con él, encontrando la fuerza en el amor y la familia. Un nuevo día comenzaba, lleno de posibilidades y llamanadas aventuras que antes parecían imposibles. Y aunque los desafíos seguirían llamando a su puerta, ya no estaba solo, y eso es lo que importaba por encima de todo. Así, con las manos entrelazadas, Alex y Rocco dieron su primer paso hacia un futuro más brillante y pleno. Ahora es tu momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que pueden transformar tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas vean este mensaje poderoso. Comenta tus reacciones sobre este final y qué significó para ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta historia de transformación. Eso puede marcar la diferencia.